De pie para compartir la bendita palabra de Dios en el libro de los Hebreos capítulo 11. Amén. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. No sé si puede cerrar para que no se oiga el ruido de la calle. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, con sabiduría, con denuedo, y que la ventana de los cielos se abra en esta hora para que toda clase de bendiciones espirituales sean vertidas a través de este mensaje y de esta prédica. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, pónganse cómodos. ¿Qué cosa es la fe? Perdón. La Biblia dice, viene de dos palabras. Viene de la palabra émuna, que significa garantía, y viene de la palabra latina fides, que significa seguridad. ¿Por qué dice garantía? Porque todo lo que Dios promete en la Biblia, Él lo garantiza. Amén. Todo lo que Él dice que se va a hacer es una promesa hecha por Dios y es una garantía. ¿Podemos demostrar esto? Sí. Usted puede ver miles de años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías escribió en el capítulo 7:14, diciendo, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emmanuel. 800 años después nació Jesús de una mujer llamada María, que era virgen. Amén. Dice la Biblia en el libro de Lucas 1:35, se le presentó el ángel Gabriel y le dijo, salve muy favorecida, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá en tu vientre será llamado Hijo de Dios. El profeta Miqueas en el capítulo 5 verso 2 escribió, tú Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti nacerá el que será Señor de Israel. Y 650 años después nació en Belén. Amén. En un pesebre y en un corral. Ahora, imagínense hoy que nos predican de ese Dios millonario, del Dios de limosinas, de la prosperidad, y Jesús nació en un corral, en un pesebre donde comen las bestias. ¿Cuál es la razón? Para darnos una enseñanza de humildad, para decirnos que Él no vino aquí a sentarse en un trono de oro, sino a servir y a dar su vida por nosotros. Amén. Entonces, he ahí la garantía de la fe. Por eso la palabra émuna, que significa garantía, nos demuestra que todo lo que Él anunció en la Biblia se tiene que cumplir, se ha cumplido y se cumplirá. Por eso Jesús dijo cuando predicaba en el monte, ni una tilde, ni una coma pasará sin que mi palabra se cumpla. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén, hermanos. Entonces tenemos la garantía de que la palabra de Dios se va a cumplir. Y en eso se basa la fe. Entonces, ese es el concepto de la fe. Por eso decimos que la fe es garantía.
porque tenemos la prueba fehaciente de todas las promesas dadas por Jesús y se han cumplido. ¿Se acuerda cuando el salmista dijo, echarán de su ropa, echarán suertes? Y cuando Jesús murió, usaron su ropa los centuriones y echaron suertes con los dados para ver quién se quedaba con las prendas de vestir. Entonces, todas las promesas que hizo Dios se están cumpliendo. ¿Ustedes piensan que no se van a cumplir las promesas del Apocalipsis? Pues claro que sí. Entonces, en eso consiste la fe. La fe consiste en la certeza de lo que se espera y en la convicción de lo que no se ve. Cada promesa de Jesús se va a cumplir. Ahora dice la Biblia en Hebreos 11:2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los cuales cambiaron lo visible por lo invisible, lo material por lo espiritual, lo que se veía por lo que no se veía, por la fe. Abraham salió de la tierra de Harán a vivir en tiendas de campaña en una tierra peligrosa, una tierra de amorreos, heteos, jebuseos, amonitas, moabitas, filisteos y cuanto hay. Ahí habitó. Cualquiera podía cortar la tela de la tienda y matarlo, pero Dios le dijo, toda la tierra que pisare, las plantas de tu pie te la daré como herencia. Y así no fue. Amén. Toda esa tierra le fue entregada a los hebreos, como Dios se lo prometió a Abraham. Y Abraham salió sin nada. Y Dios lo hizo riquísimo, en oro, en plata, en ganado y en todo como Él se lo prometió. Amén, hermanos. Entonces, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Noé construyó un arca en la mitad del desierto. La gente se burlaba. Imagínense, en la mitad de un desierto donde solo hay arena, sequedad y sol, un hombre construyendo un arca de ese tamaño, usando madera de gofer y trayendo brea de lugares recónditos. Construyó un arca de una dimensión descomunal. Cuando comenzó el diluvio, el hombre se casaba, se daba en casamiento, estaba en fiesta, estaba en lujos. Cuando de pronto se abrió la ventana de los cielos, las cataratas de los cielos fueron abiertas y la tierra comenzó a inundarse. Cuando se dieron cuenta, el arca ya flotaba y la gente se estaba muriendo. Y todo eso se hizo por fe. Él hizo eso por fe. ¿Usted cree que en algún momento no dudó? ¿Usted cree que sus hijos no le preguntaban, papá, ¿estás seguro que Dios te habló? Porque es una locura construir un arca en la mitad del desierto. Pero así lo hizo. Y ese fue un acto de fe. Igual fueron los actos de fe de Daniel cuando fue metido en la fosa de los leones, cuando Sadrach, Mesach entraron en el horno de fuego, en el horno de fuego, y el fuego no los tocó, ni siquiera su ropa olía quemado. Y el rey, que era incrédulo, le preguntó a sus soldados, ¿cuántos echaron adentro? Y ellos dijeron, Señor, hemos echado 3, yo veo 4. Estaba el ángel de Jehová dentro del horno de fuego. Entonces, todas estas grandes hazañas, la de Sadrach, Mesach y Abednego, la de Daniel y la de todos los grandes hombres de Dios, se consiguieron por fe. Amén. Y muchos cristianos en Tingo María, en Lima y en diferentes ciudades han conseguido sanidades por fe. Amén. Y yo sé que ustedes han oído de eso, de personas que han estado graves, que han tenido enfermedades terminales, que han estado mal. Aquí tenemos un ejemplo, mi hermano Daniel, que le salía pus por un oído, que tenía el cerebro podrido, que estaba, ya hasta salía un olor fétido de su cabeza. Y ahí no está sentado. ¿Sabe lo que le dijo el doctor a su mamá? ¿Usted le cree a este loco? Le dijo, Dios lo usa en sanidad. A mí también, dijo el doctor. Señora, no se lleve ese niño, se va a morir, yo no le doy ni un mes de vida. Y yo le dije al doctor, un día se lo voy a traer para que lo vea. Y ahí está entero, completo y grande. Volvió a crecer porque ya no crecía, los ojos regresaron a su lugar y su cuerpo volvió a ser el mismo, de una persona normal. Dios hizo un milagro completo. ¿Cuántos de nosotros hemos alcanzado ese tipo de milagros? Por un simple acto de fe. Amén. Quiere decir que sin fe no tenemos nada. Por eso la Biblia dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios.
En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir esto? Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Jehová envió su palabra y fueron hechos los cielos, la tierra, la Pléyades, el Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor, la luna, las estrellas y todo lo que usted ve que existe. Y también en esa misma palabra dice 2 de Pedro 3:7, los cielos y la tierra que ahora se ven están guardados y reservados por la misma palabra que los creó. Por eso que en el nombre de Jesús hay autoridad para echar fuera demonios. En el nombre de Jesús hay autoridad aún sobre los elementos de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret estaba durmiendo en la barca, dice Mateo 8:26, con sus discípulos, cuando de pronto, dice la Biblia, vino un temporal y el agua del mar comenzó a golpear la barca. Los vientos eran huracanados tan fuertes que el agua comenzó a meterse dentro de la barca y los discípulos se aterrorizaron pensando que iban a morir. ¿Lo recuerdan? Y entonces empezaron a mover a Jesús, Señor, despierta, despierta, que vamos a morir ahogados. Jesús se despertó. ¿Y qué les dijo? ¿Los felicitó? No, los reprendió, hombres de poca fe. ¿Por qué dudan? Se levantó sus manos y le ordenó a los vientos y a las olas. Y al instante todo se calmó. Los discípulos se quedaron mirando y dijeron, ¿quién es este hombre a que los vientos y las olas obedecen? Ahora yo les pregunto, esto es para que usted confronte su naturaleza humana con lo sobrenatural de Dios. Esos discípulos habían caminado con Jesús a su lado, ¿cierto o no? Habían visto mudos, sordos, ciegos, leprosos, cojos, paralíticos. Y ahora recién dicen, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora recién dicen, ¿quién es este hombre que los vientos le obedecen? Se dan cuenta que una parte de su naturaleza, al ver los milagros, cree, y la otra parte de su naturaleza, al ver los vientos, las olas y todo ese temporal que se generó dentro de ese lugar, y dudaron, pensaron que iban a morir. Eso nos ocurre a nosotros también. Hay una parte de nosotros que cree, y hay otra parte de nosotros que le cuesta creer. Amén. Cuando estás gravemente enfermo, tienes una enfermedad grave, una parte de usted dice, no funciona, y otra parte dice, sí puedo. Y entonces cuando la parte de la fe es superior a la parte de la incredulidad de la naturaleza humana, usted consigue la sanidad, usted consigue el milagro. Siempre hay una batalla interior, no es que todos ustedes y yo también tenemos una superfe que dice, sí, yo puedo, es fácil. No, no es fácil, porque una parte de mí también tiene problemas para creer, amén. Pero la otra parte tiene que ser superior, por eso la Biblia dice que hay que alimentar la fe, amén. Ahora, ¿cómo comienza la fe? La fe comienza el día que usted acepta a Jesús como Salvador. Dice Romanos 19, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El día que usted acepta a Jesús, dice la Biblia que el Espíritu Santo entra a morar en usted, ¿cierto? Primera de Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio de sangre. Amén. A partir de ese momento, esa fe de la que estamos hablando comienza a funcionar en usted, porque ahora usted es hijo o hija de Dios. Entonces, desde ese momento, usted experimenta una fe que nunca había conocido, una fe que le permite alcanzar cosas que nadie ha podido alcanzar, sobrenaturales. Ahí se inicia. Ahora la Biblia dice en Romanos 12:3 que Dios reparte a cada creyente cuando nace una medida de fe. Dice, digo pues por la gracia que me da a cada cual que esté entre vosotros,
que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Ahora, la pregunta es esta: ¿esa medida de fe está restringida? ¿Esa medida de fe está limitada? No. ¿Cuál es el alimento de la fe? ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a orar y a leer la Biblia, ¿nuestra fe crece o no? Comienza a crecer de forma progresiva y poco a poco se hace más grande y más grande. Ahora, si dejamos de orar, si dejamos de leer la Biblia, si dejamos de buscar al Señor, uno entra en una condición donde empieza a perder los conceptos de fe. Amén. Por eso es importante que el cristiano entienda que lo que nos mantiene frescos, que lo que nos mantiene unidos a Dios, que lo que mantiene esa fe viva es el poder orar y leer su palabra. Si no lo hacemos, nuestra fe se debilita. Por eso en 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir que su palabra alimenta mi fe. Amén. Su palabra hace crecer mi fe, y con esa fe se puede alcanzar y conseguir lo que sea. Por eso Jesús un día dijo: si llegaran a tener fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña: desarráigate y échate en el mar, y os sería hecho. Quiere decir que con fe se puede alcanzar cualquier cosa. Por eso la Biblia dice, todo lo que pidieres creyendo, lo recibiréis. Amén. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Por eso que la fe es tan importante. La palabra de Dios es la mecha, y la fe es la explosión de la gloria de Dios a través de una convicción, seguridad, certeza, cuando nosotros aceptamos que es así. Amén, hermanos. Entonces tenemos que entender que lo más importante que tiene todo ser humano y todo creyente es la fe, y tenemos que mantenerla viva, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces es importante que mantengamos esa fe. La fe no es un elemento pasivo, la fe es un elemento activo. Hay que mantenerla viva. Amén. Ahora, Dios ha hecho la ciencia. ¿Para quién hizo la ciencia? Para el que no puede creer. Por eso hay mucha gente que necesita ir al médico. Hay mucha gente que necesita estar en el hospital, hay mucha gente que necesita ser tratada con medicina, porque no tiene la fe que necesita para sanar. Pero Dios hizo la fe para el que cree y la ciencia para el que no cree. Ahora, si usted quiere recibir una sanidad, usted quiere recibir un milagro, una liberación o lo que sea, tiene que tener un cierto nivel de fe, el cual se alcanza con un debido esfuerzo. Por eso Dios, para que la fe de todos los cristianos crezca, ha establecido las pruebas como una fórmula. Dice: la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, pues ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones, y por esa fe podemos alcanzar cualquier cosa. Amén. Ahora, ¿por qué es que Dios no mete a las pruebas? ¿Por qué Dios permite las pruebas? Algunos creen que Dios quiere que usted sufra. Dios no quiere que usted sufra. Pero, hermano, dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios permite, hace la llaga y la cura, permite el problema y lo resuelve, crea la situación difícil. ¿Para qué? Para que usted pierda el orgullo, la autosuficiencia, para que usted pierda la altivez. Todas esas cosas nos separan de Dios. Cuando usted anda orgulloso, dígame, ¿a qué orgulloso escucha a Dios? ¿A qué soberbio responde Dios? A ninguno. ¿A quién responde? Al humilde, al sencillo. ¿Y qué es lo que pretende las pruebas? Doblegar nuestra altivez y nuestro orgullo y crear una dependencia de Dios. Amén. Al crear esa dependencia de Dios, Él se alegra, porque si estoy enfermo levanto mis manos al cielo y le digo: ayúdame.
Si tengo necesidad económica, Señor, no tengo con qué pagar. Paga mis deudas. Si estoy sufriendo una situación, un problema matrimonial, Señor, yo pongo mi matrimonio en tus manos. Si estoy pasando cualquier situación, entonces en vez de recurrir a mi sabiduría, a mi conocimiento, a mi carrera, a mi clase social, recurro a Dios. Y eso es lo que Él espera de usted y de mí. Amén. Él espera que usted doblegue su orgullo, doblegue su altivez y recurra a Él. Porque, hermanos, nadie nos puede resolver. Miren esta pandemia. Cuánta gente poderosa, cuánta gente rica. De nada le ha servido su dinero, porque no han podido comprar la vida. Y se han dado cuenta que no había quien los salve en ese hospital. Y su dinero no sirvió de nada. Y ahí se murieron. Y cuando aparecieron delante del Creador, ¿qué le llevaron? Nada. Señor, tengo casa, y a Dios ¿qué le importa lo que tienes? Si desnudo vine y desnudo regresaré. Y nada llevaré en mi mano. ¿Cuál es la única herencia que usted va a tener? Lo que usted haya hecho por Dios en este mundo. Amén. Todo lo que usted haya hecho por Dios en esta tierra, esa es la herencia que usted tiene. Otra herencia no la tiene. Cuando aparezca delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Yo soy Aristóteles Onassis. No, Señor, yo soy, qué sé yo, la gente de esas millonarias que han sido conocidas y famosas. ¿De qué le va a servir eso? Howard Hughes. ¿Y a él qué le importa, hermano, lo que usted tenga en este mundo? Porque todo lo que hay acá le pertenece a Él. Él le ha dado a usted el talento y la habilidad para producir la riqueza. Pero todo lo que hay acá se queda acá porque todo le pertenece a Dios. La herencia de usted es la que usted consiga ahí arriba. Por eso dice, haceos tesoros en el cielo, donde la orilla y el polín no lo corrompen. Dice, donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Amén, hermanos. Así que con la fe logramos alcanzar todas las cosas que Dios nos ha prometido. Por la fe logramos alcanzar esas bendiciones que tiene preparadas para usted y para mí, y podamos ser herederos de esa salvación que Dios ha creado para todos los que le aman. Amén. Y pongamos, hermanos, en estos tiempos tan difíciles donde tanta gente muere, entender que la única vacuna, que la única garantía, que la única seguridad de que estemos vivos es Jesucristo. No hay otra. Amén. No hay otra. Ni la máscara, ni el cubrebocas, ni el casco, ni lo que se ponga le va a salvar si Dios no está para cuidarle. Amén, hermanos. Hemos visto familiares, hermanos, hermanas, primos, tíos morir. Hermanos de la iglesia, pastores, ministros, líderes nacionales, mundiales, morir. Y ahí se da cuenta que la única garantía de que estemos un día más vivos es Jesucristo y que Él esté de nuestra parte. Amén, hermanos. ¿A cuánto nos habló Dios la palabra del Señor en este día? ¿A cuánto nos habló el corazón?